Bueno, muy bien. Yo recién abrí el programa contándoles sobre esto que ayer implosionó, ¿no? Que es en la coalición que quiere ser gobierno. Uno puede poner los adjetivos que quiera o interpretar si fue lo de Rodríguez Larreta un apego a la ley pura y exclusivamente, si fue como información que uno dispone, Morales iba a ir hasta judicialmente para que la ley se cumpla. Pero bueno, lo cierto es que allí hubo una bisagra. Está en línea para analizar esto, para contarnos más, un hombre que conoce y mucho de política, fue clave en muchos años de nuestra democracia en momentos difíciles. Se llama Federico Storani y es un gusto poder conversar con él. Federico, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto es mío y también muy buenos días para toda la audiencia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó y qué va a pasar? Bueno, al principio vamos a lo objetivo. Lo objetivo es que el código electoral de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, está plenamente vigente e incluso había sido ratificado por una ley de la legislatura de esa ciudad y por lo tanto correspondía su aplicación. En caso contrario, cualquier ciudadano podía requerir que esto se diera cumplimiento, porque se estaba eludiendo, digamos, la aplicación de la ley que está vigente. En su momento se había apartado de la misma por una excepción, por una situación de excepcionalidad, pero ahora lo que se ha hecho es volver a la normalidad. Eso es lo objetivo. Ujú. Lo que puede estar un poco más de fondo es algo que es elemental. No sé por qué se arma tanto Barullo. eh, barullo, Sí. de lío, que resulta desproporcionado cuando se está aplicando la ley vigente. Es Ujú. decir, por un lado se reclama la vigencia de la república, de la democracia, se rasga la vestidura por todo eso. Y cuando se aplica la ley se siente profundamente desilusionado, decepcionado, como es el caso de Mauricio Macri, que así Mm, lo ha expresado. mm, En realidad lo que está de fondo es que él quería que su primo, Jorge Macri, que ha sido intendente incluso de Vicente López, compitiera en condiciones con ventaja. Es decir, porque esto lo que hace no solamente es establecer un régimen mucho más transparente, sino que ha sido una reivindicación histórica, no solo de mi partido, sino de la coalición que él también integra, de Juntos por el Cambio. ujú. Ahora, em, este hecho en sí lleva a cualquier ciudadano, sin ser analista, a preguntarse eh, por qué debe haber dentro de una coalición de partidos un privilegio, porque sus socios son menores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Puede ganar o puede perder Lustó yendo por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasaría si un no pro, en este caso un radical de Evolución, lo gana? ¿Qué pasaría? Es que es exactamente esa la pregunta que hay que hacerse, porque esta situación de la vigencia de la ley, que no es otra cosa que esta, no le garantiza el triunfo a nadie en particular. En todo caso, lo que permite es una igualdad de competencia y da mayor transparencia para poder elegir por la categoría de candidato que uno quiere elegir, por la categoría de lo que está en disputa. A ver, lo que se evita con esto es el efecto arrastre de una candidatura presidencial, al no estar la boleta unida, ¿no es cierto? Ujú. Y por lo tanto uno puede hacer la combinación que quiera, puede tomar la boleta para la categoría de presidente de una persona y para la categoría para jefe de gobierno de la ciudad Claro. de otra que no Ujú. pertenezca al mismo Ujú. espacio político, que sea Ujú. de otro espacio político, incluso que pueda ser totalmente diferente, si lo considera que es mejor, más apto y está en mejores condiciones para administrar la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires siempre ha sido muy celosa, públicamente al menos, de
autonomía, de su constitución, incluso de la coparticipación, como ya hemos visto que ha generado muchísimo conflicto, ¿no es así? Bueno, entonces, si ahora se profundiza esa autonomía de manera muy clara con el sistema electoral, deberían estar felices y celebrar y no protestar y generar todo un escándalo político que no tiene entidad. Ahora, tampoco le creo a Larreta cuando dice que la unidad en Juntos por el Cambio está más asegurada que nunca. Las diferencias son realmente muy notorias. No, por supuesto, yo tampoco soy un ingenuo. Yo creo que aquí hay una tendencia. Larreta, como expresión de su lema de campaña en buena medida, y lo hemos visto, decía o superamos la grieta o la grieta termina con la Argentina. Que sí, que por supuesto que existen diferencias. Hay un lema que distinguió toda esta primera etapa de Rodríguez Larreta, que fue señalar o terminamos con la grieta en el país o la grieta termina con la Argentina. Y eso marca una diferencia muy importante, sustancial. Hay quienes tienen una posición mucho más dura y extrema, y eso lo expresa principalmente Mauricio Macri, y quien en este momento es notoriamente su heredera, es quien él ha elegido, que es Patricia Bullrich, incluso en una política que busca una alianza indisimulada con el sector que expresan los llamados libertarios de Milei. Bueno, eso es una diferencia claramente sustancial con respecto a lo que en su momento había planteado la coalición Juntos por el Cambio, ¿no? Milei es otro de los ofendidos para con Larreta, ¿no? Porque entiendo que de esta manera, al no tener él, supongo, su nombre en la lista, se le complica, que es el nombre que tracciona. Bueno, eso puede ser una reacción que tampoco es entendible, teniendo en cuenta que supuestamente él plantea o dice luchar contra las mañas, las castas y las trampas. Yo he escuchado a su casi seguro candidato, porque él dice que todavía no es candidato en la ciudad, Marra, que ha dicho claramente que bueno, que ellos también estaban en favor de la posibilidad de que se usara este sistema electoral y que bueno, que ellos están en condiciones de competir en cualquier instancia. Así que bueno, tendrán que ponerse de acuerdo también entre el propio espacio que señala ser tan coherente y que finalmente también no lo es, ¿no? Ahora, el hartazgo que expresa y que capitaliza Milei, me parece que se acentúa cuando aparecen estas cosas y si no hay una sinceridad de parte de quienes la llevan adelante, ¿no? Es decir, vemos en ambas coaliciones poquísimas coincidencias entre las partes. Es más, grandes pulseadas por el poder interno, cosa que, bueno, está bien en la política, pero el mensaje a la sociedad me parece que lo único que hace es engordar la alcancía de los votos de Milei. Bueno, no sé si la alcancía de los votos de Milei, lo que sí sé es que hay temas infinitamente más importantes. Los temas más importantes, por supuesto, que es encarar de fondo una lucha contra la inflación, tratar de combatir una pobreza estructural que se ha instalado en la República Argentina, que es inmoral, establecer una planificación sumamente organizada para combatir delitos complejos, entre ellos el narcotráfico, que también es un flagelo para la República Argentina. Esos son temas y asignaturas pendientes para toda la política, en general para toda la política. Ahora, no creo que ninguna de estas cosas sea incompatible con la vigencia de la ley en materia electoral. Eso, en algún momento vamos a tener que elegir
se va a tener que elegir, yo no voto en la capital federal, pero se va a tener que elegir un jefe de gobierno, y yo no tengo ninguna duda que quien está más apto para ejercer ese cargo es Martín Lustó, y por supuesto que representa a mi partido, pero sobre todo representa una cantidad de propuestas de estas que estamos hablando con las cuales yo estoy de acuerdo. Usted dijo yo no voto ahí, obviamente usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto se traslada a la provincia de Buenos Aires y se traslada al resto del país, este conflicto? Creo que este es un conflicto que está dentro del PRO, ¿no? Y claramente se traslada a todo el territorio donde ellos tengan representantes. Aquí en la provincia de Buenos Aires, por caso, tienen muchos precandidatos hasta ahora a gobernador. Está Diego Santilli, está también Ritondo, está también Iguacel, está también Grindetti, en fin, tienen una cantidad de candidatos y todavía no han resuelto competir con uno solo. Nosotros aspiramos sí a tener un solo candidato y bueno, aspiramos que el más representativo de los intendentes que tenemos, que es en este caso Gustavo Pose, pueda ser el que compita en nombre del radicalismo. ¿Y qué posibilidades está viendo usted, bueno, con Gustavo Pose o con el que fuese elegido de la coalición de la oposición para ganar en una provincia en donde en principio pareciese que Kicillof tendría la reelección asegurada? ¿Ha cambiado algo? Bueno, creo que nadie tiene la reelección asegurada, pero los números que hemos visto efectivamente lo hacen en la provincia de Buenos Aires al gobernador actual, a Kicillof, fuertemente competitivo. Porque aquí hay que ver que no existe, como existe a nivel nacional o como existe en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el sistema de balotaje. Por lo tanto, el que gana por un voto gana. Y el peronismo históricamente en la provincia de Buenos Aires ha tenido un piso electoral mínimo de 30% de allí para arriba. Por lo tanto, es competitivo. Yo creo que la estrategia general del Frente de Todos es un repliegue sobre la provincia de Buenos Aires, porque me da la impresión que al no tener ni siquiera todavía configurado un candidato en el orden nacional, dan como perdida la elección en el orden nacional, aunque en estos últimos tiempos, días, incluso en boca del propio actual ministro del Interior, han dicho que van a hacer una elección, van a concurrir a las primarias abiertas con diferentes candidatos para tratar de tener uno que sea más competitivo. Pero aún así yo creo que las chances en el orden nacional, por la muy mala gestión del Frente de Todos, están muy comprometidas. ¿Cuándo usted que ha transitado momentos históricos de la política, ¿no? Yo de alguna manera traía a estos 40 años de democracia aquel 87 donde el doctor Alfonsín tuvo que bancarse una sublevación, pero allí la política toda estuvo al lado, ¿no? Respaldando al doctor, sus políticas. Aquí se empiezan a pasar un montón de límites. No quiero comparar aquel hecho, pero sí un hecho de transgresión de límites muy claros, como lo que pasó con Bernie, más allá del personaje, todo lo que querramos, pero así como usted me dice, hay un código electoral y es la ley, bueno, hay una ley que implica, o hay leyes que resuelven cuando hay un conflicto, y no el hecho de cada uno resolver por mano propia sus problemas. Y la política toda no estuvo junta. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo repudio no solamente los actos de violencia como el que sufrió el ministro de Seguridad, aunque me parezca su política de seguridad muy mala, nada justifica que sea agredido físicamente, ni verbalmente tampoco. Estoy en contra, incluso lo he dicho públicamente muchas veces, de los llamados scratches. Incluso lo he planteado en épocas con personajes que eran mucho más
públicamente repudiados como algunos miembros de la dictadura militar. No estoy de acuerdo con esa metodología. Para eso existe la ley, la Constitución, la justicia, y de hecho nosotros reivindicamos como un hecho ejemplar a propósito del gobierno de Raúl Alfonsín el juicio de las juntas militares, la condena por el terrorismo de Estado y la violación de los derechos humanos. Entonces, hay que tener coherencia en esa materia. Y yo estoy absolutamente en contra de este tipo de manifestaciones, y es cierto, se ha ido naturalizando de alguna manera el hecho que algunos hechos repudiables no tengan una condena de manera fuerte y expresa por el resto. Y esto me parece que degrada la política. Sí. Inclusive está años luz de aquel ejemplo que en su momento fue el de Alfonsín Cafiero en el balcón de la Casa Rosada, ante una multitud que colmaba la plaza cuando existía un levantamiento que ponía en peligro el orden democrático. Incluso, doctor Storani, esto va más allá de lo de Bernie. Uno ve ministros que cruzan la raya. Se supone que un ministro es un servidor de quien, bueno, en este caso un presidente de la República. Cruzan la raya de sus decires y siguen allí. Uno ve a un presidente que va, a pesar de ser un hombre del derecho, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno ve en una menor tal vez dimensión, pero uno ve un Jorge Macri que está talonado a su silla luego de este hecho en sí, y con algunas dudas aparentemente sobre si podría o no ser candidato por la capital. Es decir, ¿qué está pasando en la política? Está pasando que en algunas personas existe una total y absoluta falta de ejemplaridad. Y eso quita credibilidad de la política ante la opinión pública. Y eso es muy negativo, porque la política ante todo es ejemplaridad que se realiza con docencia y coherencia. La coherencia podríamos definirla como la cercanía que existe entre lo que se dice y lo que se hace. El propio Jorge Macri dijo no hace demasiado tiempo que a él le resulta muy contrario a sus convicciones mudarse de distrito para ser candidato, y sin embargo dejó una ciudad tan importante como es Vicente López para integrar el gobierno de la ciudad y luego pretender ser candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y así podemos encontrar muchísimos otros ejemplos que no hacen más que quitarle credibilidad a la actividad política, y se traduce en este voto que decimos de repudio, bronca, etcétera, que termina siendo un salto vacío extremadamente peligroso, como ya hemos visto en otros lugares del mundo. Dos preguntas finales. Si ganase, vamos a suponer, Juntos por el Cambio, con la preeminencia de Patricia Bullrich, incluso se convierte en presidenta de los argentinos, lo que viene manifestando es que ella con su grupo alcanza para una Argentina tan descuartizada. ¿Usted cree que hará eso? ¿Qué pasará si hay una alianza con Milei luego de eso? ¿Qué va a pasar con ustedes, con el radicalismo genuino? No, esto ya lo he dicho claramente ayer, incluso el presidente del Comité Nacional de nuestro partido, y dicho sea paso también precandidato a presidente de la Nación, que es Gerardo Morales. Para nosotros es un límite muy marcado, pero no es por un problema personal, esto es por una cuestión de coherencia. Nosotros analizamos, desagregando las ideas que plantea Milei, que son propuestas absolutamente inviables y descabelladas. No regular, por ejemplo, la posibilidad de la venta de armas en Argentina sería una catástrofe. Ya lo es en la primera potencia del mundo, que produce más de una tragedia por día. Ayer mismo produjo otra tragedia importante. Sí. Ayer mismo. Y lo mismo cuando se plantea que en nombre de la libertad no se tienen que hacer los análisis prenatales que afectan de manera muy seria, y que cualquier médico y científico y demás dice que es una de las causas principales
de anomalías y de muertes en niños. Del mismo modo que cuando planteé la libre venta de órganos humanos, para decirlo de manera brutal, que alguien en un estado de necesidad tenga que vender su órgano para poder comer, me parece un disparate. Pero estas cosas no se tienen en cuenta, o por ejemplo el negamiento del calentamiento global, el cambio que se ha producido en el medio ambiente. Hay que preguntarle a los productores agropecuarios si después de 3 años de sequía, con los efectos tan negativos y adversos que ha tenido, existe o no existe un cambio climático. Entonces lo que yo creo es que estas son las cosas que hay que debatir, porque también hay que tomar políticas en consecuencia, cómo preservar el medio ambiente, cómo regular mejor la circulación de armas, cómo ser más eficientes en muchas de las cantidades de las cosas que demanda la sociedad y que nosotros estamos siendo ausentes. Doctor, ¿y si eso ocurriese? Si gana las PASO Patricia Bullrich, si hace un asociativismo con Milei, ¿qué pasaría? ¿Hay una ruptura antes de ser gobierno? Yo creo que eso ya está planteado de antemano, que si se da ese paso es una deliberada forma de hacer explotar una coalición que hasta ahora no ha funcionado como una coalición de gobierno, ha funcionado como una coalición electoral. Sí. Lo que me hace ser optimista es que ahora sí equipos técnicos están integrados para resolver estos temas que recién estábamos abordando. Es decir, se está trabajando todos los días, todas las semanas. Yo creo que se está preparado para gobernar. Ahora, también le digo que yo no soy partidario de la profundización de las divisiones en el pueblo argentino. Yo creo que hay que encontrar denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado, ampliar la base de sustentación política para tener chance de encarar estos problemas graves que tenemos con éxito. Y estas políticas muy radicalizadas, que entre otras expresa Patricia Bullrich, de creer que con su fuerza es suficiente, no es justamente lo que me parece lo más atinado. Doctor Storani, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Claro que sí, gracias. El doctor Federico Storani, que con su hablar pausado de gran experiencia, creo que está poniendo blanco sobre negro con cosas que están en un gris, en un gran gris, para ver hacia dónde va esto, ¿no? Así que le agradecemos mucho.